Hoy vamos a platicar algo muy básico, sencillo. Yo soy del team de Avi y nuestro pastor, de la sencillez y lo práctico. A lo mejor pude haber traído algo muy profundo, hablarte de temas profundos de teología, escatología, apologética y todo lo que tú quieras, pero vamos a ir todavía más profundo, que es la razón de que exista la teología, la razón de que exista esos temas profundos. Y es algo tan sencillo y que a veces se nos ha olvidado, al menos yo en muchos años, a veces lo olvidaba. Y para algunos a veces va a ser un momento de recuerdo, de refrescar eso, y para otros pues va a ser algo nuevo, fresco en su vida. Y el aspecto sencillo y vital para nuestra vida que hoy vamos a meditar es que Dios es bueno. Sencillo. Entonces repite conmigo: Dios es bueno. Otra vez: Dios es bueno. Y todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabemos que Dios es bueno. Todo el mundo sabemos que Dios es bueno. Incluso no los que estamos aquí, los que están fuera de aquí también saben que Dios es bueno. Eso es algo que todo el mundo conoce y dice, pero la realidad es que no todo el mundo lo cree o lo vive. Decirlo es fácil. Y sí, afirmar que Dios es bueno puede ser algo muy sencillo o muy fácil, dependiendo de la circunstancia o la situación que vives actualmente. Porque quizás para ti decir Dios es bueno es muy fácil porque las cosas están saliendo bien, porque todo está en orden, porque no tienes por qué preocuparte de qué vas a comer hoy, mañana, pasado, o porque no te falta nada. Decir Dios es bueno cuando todo está bien, pues es muy fácil. Pero lo que a veces ignoramos o no nos ponemos a pensar es que quizás la persona que está a tu lado, decir Dios es bueno no es tan fácil, porque la situación no es tan fácil. Porque lo puede decir, pero realmente vivirlo, a veces hasta como pregunta, ¿Dios es bueno? Porque no es lo que está viviendo, o tú y yo no sabemos si la persona que está a un lado tuyo está pasando por tanto dolor, por tanto sufrimiento, por tanto caos en su vida, tantas complicaciones, que decir Dios es bueno es difícil. Y a veces pasamos procesos, actualmente nosotros estamos pasando procesos complicados y por eso les dije, es algo fresco que traemos, porque decir Dios es bueno a pesar de que lo conocemos, a veces es complicado. Ok, entonces ignoramos que las personas de nuestro lado, y a veces lo pasamos de largo, es que decir Dios es bueno para esa persona, para el que está a mi lado, puede estar siendo complicado. Y no es porque no tenga fe o no crea, simplemente las circunstancias son complicadas. La vida es dura, la vida es muy dura y a veces es complicado. Recuerden, vivimos en un mundo caído, en un mundo herido, y lo que está herido pues hiere más. Y dice por ahí, gente herida hiere gente. Entonces estamos heridos, lastimamos. Están heridos, nos lastima. Y es difícil a veces. Y como iglesia, lo más triste es que a veces nosotros ignoramos eso, y no nos importa, porque nosotros venimos a buscar lo que queremos de Dios, lo que necesitamos, que Dios haga en mi vida, que Dios responda a mis problemas, que me dé lo que yo estoy requiriendo, y no me importa absolutamente nada la persona de al lado. Y justo el miércoles, para los que no vienen, y ya es comercial, nos acaban de hablar del hábito del compañerismo. Y trata de eso, de involucrarnos más con los demás, interesarnos más por los demás, porque no sabemos qué están viviendo. Y entiendo que todos tenemos situaciones, y aquí entran las dos partes. Si para ti hoy es difícil decir Dios es bueno, se vale levantar la mano y decir necesito ayuda. No la estoy pasando fácil. Porque se supone que aquí es un lugar seguro, es un lugar donde podemos experimentar y decir lo que estamos pasando y apoyarnos con todos los que estamos aquí. Y si tu posición es que Dios es bueno, es muy fácil decirlo,
Pues no tienes que esperarte a que alguien venga y te diga, sino tú tomar acciones para poder acercarte y manifestar el amor de Dios hacia los demás. Es nuestra labor. Porque quizás todos sabemos que venimos los domingos a buscar de Dios, a escuchar una palabra, a recibir algo de Dios, a que Dios nos hable. Y eso está genial. Pero en ocasiones tú que sabes que a lo mejor no recibes lo que estabas necesitando ese domingo, pero sí es tu oportunidad para ser de bendición a otra persona. Y ahí Dios está hablando. Dios te utiliza a ti, tus palabras, tu abrazo, tu saludo, lo que tengas y que estés realmente conectado con Él para poder bendecir al que está siendo complicado decir que Dios es bueno. Entonces, es muy importante también que sepamos que estemos conscientes que porque una persona está pasando un proceso, no es porque no tenga fe o no es tan espiritual como tú. Eso se lo buscó porque no es espiritual. No, la vida es difícil y a veces pasan cosas que no entendemos y simplemente nos cuesta trabajo reconocer o vivir. Sabemos que Dios es bueno, pero vivirlo decimos, pues sí, sí es bueno, y vamos a ir viendo algunas cuestiones. Pero en su palabra nos ha enseñado justo lo que les digo, de estar viendo por los demás. Vamos a Filipenses 2:4. Si me lo pones ahí, y porque lo voy a leer en otra versión. Ok, no se preocupen solo por sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Muchas veces nosotros solamente venimos a eso, a lo que a mí me interesa, a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que quiero obtener, y no me importa el que está al lado de mí. Algo de lo más hermoso y bonito de conocer de Jesús y entenderlo y recibirlo en nuestro corazón y todo, es que nos pone en una familia, en una gran familia, y esto es una gran familia. Entonces no podemos ignorar si alguien de nuestra familia está pasando una situación, tenemos que estar ahí para apoyar. Y tampoco quiere decir que tú vayas a resolver los problemas ni que ahora cargues con eso, pero simplemente que Dios te ponga si algo tienes que hacer con esa persona, si algo tienes que decir, si tienes que ser simplemente apoyo o simplemente estar. Porque quizás muchos de aquí no necesitan que les hablen todos los días para recordarles que Dios es bueno, pero a lo mejor algunos sí. A lo mejor algunos sí necesitan que le hables diario para decirle, Dios es bueno, ¿cómo estás? Hay personas que, dependiendo de nuestra personalidad, a lo mejor no necesitamos que nos estén diciendo nada o que nos busquen, simplemente nos den espacio. Pero hay personas que requieren todo ese espacio para estar ahí. Entonces tenemos que estar pendientes de los demás, y por eso el solo venir los domingos no basta. Nos explicaban el miércoles, tenemos que tener más actividades, más cosas donde podamos estar relacionándonos con los demás. Nos decían, invítalos a tu casa, vayan a comer, convivan, platiquen, interactúa más, porque tú no sabes, a veces ni cuenta te das de la bendición que eres para los demás simplemente por estar. A veces simplemente porque estamos, la gente es bendecida. Y eso es lo que tenemos que hacer, estar. Y a veces sí, las palabras son muy buenas. ¿Sale? Entonces, somos una familia y hay que apoyarnos, y debemos reconocer siempre que Dios es bueno, a pesar de las circunstancias. Y para esto vamos a ver una historia en Hechos 16, del 16 al 36. Ya es conocida, ya se la saben, y a lo mejor todo el mundo se la sabe, pero es una historia de Pablo y Silas. Vamos a leerla. Y dice, yo la voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era divina, que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día.
hasta que Pablo se exasperó y de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitara la ropa, los golpearan con varas de madera, los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos los bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, tanto a él como a los de su casa. Tanto él y los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que dijera al carcelero: suelta a estos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Historia muy bonita, todo el mundo a veces, o si no la has escuchado, hoy la escuchaste, si no. Y es muy padre ver que de repente dice, el de repente de Dios, y aunque esté pasando una circunstancia, ahora desde el principio dice que ellos iban al lugar de oración. Y van avanzando. Sucede todo esto, los encierran y ellos ¿qué hacen? Dicen, bueno, a medianoche nos vamos a poner a orar y a adorar. Y suena increíble, y lo que me llamó la atención al estudiar todo esto de repente es, ¿por qué si yo paso una situación y yo me identifico con ellos que estoy pasando, que a veces me siento golpeado, que me siento arrestado o agarrado, que estoy pasando por una situación complicada y me siento igual que ellos, prisionero de alguna situación? ¿Por qué en mi vida no veo los resultados que ellos tienen? Ellos nada más oraron y ahora están libres. ¿Por qué? ¿Por qué si yo estoy viviendo algo complicado no veo eso? Y a veces nos enfocamos y decimos, pues aquí está la respuesta. Oraron y adoraron y listo. Y entonces usamos orar y adorar como un mecanismo, un método para decir, esto me va a salvar de la situación. Entonces me pongo a orar y adorar para que Dios me saque del problema. Me pongo a orar y adorar para que Dios me quite de esta situación. Me pongo a orar y adorar para que haya sustento, para que haya provisión. Y eso no, realmente lo que vi, la gran diferencia entre lo que hizo Pablo, Silas y lo que he hecho yo, porque yo hago exactamente eso, me pongo a orar, a adorar, no pasa nada, se complican las cosas, incluso se ponen más difíciles. Voy a los cursos, vengo los miércoles, voy a las reuniones, escucho las conferencias y hago todo lo que necesito para que Dios haga algo en mi vida y no sucede nada. Lo que yo entendí de esto es que el motor
y lo que realmente motiva la situación de orar y adorar es diferente a lo que yo estaba haciendo. Porque no funciona como un método nada más de, sí, me pongo a orar y adorar y ya, se va a acabar la situación. No. Lo que realmente ellos estaban haciendo era orar y adorar a Dios simplemente porque Dios es suficiente para ellos. Porque Dios es bueno. No lo estaban haciendo para que los librara. Y no confundamos, no pensemos que Dios no quiere soltarnos, que no recurras a Dios cuando tengas problemas. Está bien, pero el motivante de lo que estás haciendo es solamente para que Dios cumpla el milagrito o lo que está sucediendo, lo que ves que está difícil, o lo haces porque Dios es suficiente. Ellos al principio leímos que ya iban al lugar de oración. Entonces los encarcelan, los golpean, los ponen, los encierran y de todas maneras no dejaron, aunque la situación era adversa, no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Se pusieron a orar y a adorar. Y claro, Dios hace y actúa y hace ese de repente en nuestras vidas. Pero estoy seguro que el motivante de ellos no era para que Dios los librara. Porque incluso en varias ocasiones ya ese Pablo era cliente de las cárceles, ¿no? Y de los golpes. Entonces, ya pasaban las cosas. Si usamos la adoración como método para que Dios haga algo en mi vida, no vamos a lograr nada. Porque la adoración se supone que es mi respuesta automática a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es mi respuesta automática a lo que hizo antes, no a lo que está sucediendo ahora. Necesitamos entender que independientemente de lo que estemos atravesando hoy, Dios es bueno. Sientas cadenas, te sientas golpeado, te sientas atado, te sientas humillado o como sea, Dios es bueno. Eso no lo cambia. El sacrificio de Jesús debe ser suficiente para nosotros adorarlo. No lo que hoy va a hacer contigo. No que hoy te va a quitar ese problema. Y sí, a veces venimos y dicen, no, ven, y aquí todo se va a solucionar y los problemas se te van a acabar y en cuanto pases de la puerta 2, entras por la 1 y aquí santificación, la 2 ya sales libre de problemas y toda tu vida va a ser color felicidad y alegría y no va a pasar nada. Déjame decirte que eso no es verdad. No es verdad. O sea, a veces sí y puede pasar, pero puede que no pase. Puede que no pase. Entonces, lo que tenemos que entender que ellos hicieron es, tenemos que tener realmente fe, pero no la fe de solamente creer que Dios existe y que está, sino confiar en Dios. Y la confianza viene para que a pesar de que la circunstancia no se resuelva o no se está resolviendo como tú lo estás pensando, es suficiente porque Él va a estar ahí contigo. La confianza es de que Dios está conmigo en medio de toda esa situación, en medio de todo ese problema. Ya nos había explicado una vez Ethan aquí con los chicos en el horno de fuego y no los libró de eso, los libró de otra forma, pero estuvo ahí con ellos. Estuvo ahí con ellos. Entonces, claro que ellos sabían que Dios los podía liberar si confiaban en Dios, pero no era el motivante. Simplemente ellos hicieron lo que tenían que hacer, que era, sigo confiando en Dios, aunque las cosas no estén tomando sentido, aunque mi problema sigue siendo complicado. Entonces, piensa, hay una cosa que es diferente. Una cosa es buscar a Dios para que Dios haga algo, ¿sí? Y otra cosa es buscar a Dios simplemente por deleite, por estar con Dios. Es diferente. Entonces, cuando comenzamos a decir que si Dios es bueno, es fácil cuando todo está bien. Es muy sencillo cuando las cosas están marchando como tú lo planeaste, como tú lo tienes establecido. Pero cuando no, Dios es bueno, ¿lo preguntas o lo afirmas? Porque muchas veces escuchamos esa parte de Dios es bueno y decimos, pues sí, para ti Dios es bueno porque
Pues tú saliendo te puedes ir a un restaurante y yo tengo que ir a ver si hay comida en la casa y prepararla. No es fácil. La vida es dura, lo estamos diciendo, pero el confiar en Dios y en que Él está con nosotros no quiere decir que no vas a sentir nunca tristeza, que nunca vas a sentir esos golpes, esas heridas, eso que viene sobre tu vida. No te va a librar de eso, pero simplemente Él te va a dar las fuerzas. Te va a dar las fuerzas para aguantar eso. Si algo hemos aprendido es que Dios nos ha dado fuerzas para continuar, a pesar de que las circunstancias a veces no se resuelven. ¿Sale? Entonces, Dios es bueno a pesar del dolor que puedas sentir, a pesar de la circunstancia que esté pasando en tu vida, a pesar de que no puedes dormir, a que traes esa preocupación encima, de la desesperación, de la escasez. Dios es bueno. Dios es bueno y cuando comprendemos esto, entonces buscamos a Dios de otra manera. Y piensa, la última vez que buscaste la presencia de Dios, piensa, ¿fue por necesidad o fue por deleite? Y es diferente, porque cuando nos acercamos por necesidad, entonces solamente estamos buscando lo que lo que yo necesito que Dios haga para mí. Solamente estoy buscando eso porque tengo la necesidad, tengo la urgencia. Y no es contemplar realmente estar con Dios, decir, bueno, estoy aquí contigo. Simplemente estoy aquí contigo. Tu presencia me es suficiente. Y solo decirle, tú eres suficiente. No lo tengo todo. No se ha resuelto mi situación. Incluso es complicada. Pero tú eres suficiente. Eso es diferente. En el momento que buscamos a Dios con ese desespero o esa necesidad, empezamos a decir, a buscar en la necesidad nos vamos a, bueno, si Dios no hace como yo espero, si Dios no resuelve lo que yo estoy pasando, si Dios no hace lo que yo necesito, entonces ¿para qué adorar a Dios? Entonces ¿para qué me congrego? No, dejo de congregarme porque pues no hace lo que yo estoy esperando, no resuelve la situación. Él sabe lo que estoy pasando y no la resuelve. Entonces, no tiene caso. ¿Para qué voy al entrenamiento? ¿Para qué vengo los miércoles si Dios no hace lo que yo estoy esperando? Y estamos en necesidad. Y es duro porque no entendemos el mensaje que le damos a Dios, no comprendemos. Nada más estamos preocupados por lo que nosotros necesitamos y en vez de entender que tenemos aquel que llena todo lo que necesitamos, le decimos a Dios, sí, tú estás aquí, pero tú no eres lo que yo necesito. Lo que yo necesito es que se resuelva mi situación. Lo que yo necesito es que se resuelva mi problema. Lo que yo necesito es que se me quite esta enfermedad o que se cure fulano o lo que esté sucediendo en tu vida. Tú no eres lo que yo necesito. Qué duro mensaje le damos cuando diciendo, pues sí, creo en ti, qué bueno que estás, pero no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es que haya provisión. Es que ya esta situación se acabe. Eso es lo que yo quiero, no tú. Entendemos que Dios está presente, pero le damos un mensaje totalmente duro. Necesitamos más a veces que se resuelva mi apuro a que Dios esté con nosotros. No hemos entendido realmente eso, nos cuesta trabajo. Por eso luego decimos, pues Dios es bueno, pues se supone que si Dios es bueno no debería estar batallando, se supone que si Dios es bueno no debería estar este problema, se supone que si Dios es bueno pues no me faltaría. Lo que no entendemos es que antes del milagro, antes de la provisión, antes de que se resuelva la situación, lo que necesitamos es a Él. Antes de que eso suceda, lo que necesitamos es a Él, simplemente su presencia. Independientemente de lo que estemos pasando, por favor nunca olvides y siempre entiende que Dios es bueno.
Dios es bueno. Siempre ha sido bueno, es bueno y siempre será bueno. No hay más. Nosotros tenemos que confiar en que nuestra vida está escondida en Él, de que Él es nuestra fuerza, de que Él es nuestra roca. No en las circunstancias, no en los contactos, no en lo que tú tengas, no en el poder de tus recursos que puedas solucionar o recursos también físicos o algo. No, no, no dependes de eso. Dependemos totalmente de Él. Tenemos que tener fe. Ahora, fe no es ignorar tu problema. La fe no es para que digas, no, mira, con fe no pasa nada, no hay problema, ignora lo que estás sufriendo, ignora que no puedes dormir. La fe sirve para ignorar todo lo que tú estás pasando. No, no es para ignorar lo que tú estás viviendo. A veces pasamos las cosas, decimos, no es fácil, es duro, es complicado, a veces nos sentimos abatidos. Y la fe no es para decir, mira, ya se me quitó esto, no. La fe es para recordarnos que Dios es bueno, justo y que va a estar con nosotros en medio del problema. Dios es experto en traer vida a las cosas con muerte, a lo que damos por perdido, a lo que damos porque ya se acabó. Tan solo así que utilizó la cruz, que era un instrumento de muerte y de sufrimiento, para traer vida a la humanidad. Entonces, lo que tú estás pasando de sufrimiento, de dolor, que puede ser algo complicado, Dios lo puede usar para dar vida. Eso mismo lo va a utilizar para que tengas vida. No olvidemos que todo lo que podemos ver y todo lo que es visible es pasajero. Entonces, ese problema que está pasando, esa situación, va a pasar. Eso que tú estás enfrentando hoy, esa escasez, ese sufrimiento, ese dolor, esa ausencia, ese rechazo, esa soledad, lo que estés pasando, va a pasar. Porque es visible. Entonces, no puedes quedarte, esto es eterno, ya aquí me voy a quedar por siempre así. Yo pensé que ya no iba a probar los tacos, pero no fue eterno. Fue pasajero. Hoy doy gracias a Dios por los tacos. Y alguien decía, esta tortilla del súper está fea. Y le digo, no. Le dije, perdónalo, Dios no sabe lo que dice. Esta tortilla sabe a tortilla. Entonces, todo es pasajero. ¿Sale? Dios es bueno y Él está con nosotros en todos los procesos durante la situación adversa y complicada. Entiendo que nadie queremos pasar situaciones o problemas. Yo soy el primero que dices, no, ya no, ¿para qué necesidad? ¿Para qué tanta? No, eso es otra. Pero incluso cuando eso pasa, agarramos cualquier cosa o excusa, incluso hasta textos como amuletos, como Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Fum! Se acabó el problema. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya se solucionó. Se fue la enfermedad, todo lo puedo. Y no es un amuleto eso. Veamos Filipenses 4, pero desde el 11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. 12. Sé lo que es vivir en la pobreza, lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no es el amuleto. Aquí está diciendo que a pesar de que yo tenga escasez, a pesar de que yo tenga un problema, Dios es mi fortaleza. No para que se acaben las cosas, sino Él es mi fortaleza. No es el amuleto de la buena suerte. No es el arma redentora que traemos de, no, todo lo podemos. No, a pesar de que yo pase eso, a pesar de que entienda que hay que pasar todas estas circunstancias en la vida de dolor, Dios es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. Entonces Pablo nos enseñó eso, que él tuvo que aprender todas las cosas. No quisiéramos pasar por eso. A nadie nos gusta pasar por situaciones complicadas. Algo que entendimos y hace tiempo decíamos es
Qué fácil es cuando tienes problemas y ahorita tienes una situación y viene Dios y te dice, bueno, entrégamela. Ah, no, sí, pues llévatela. Eso es sencillo. Pero también cuando estás pasando las situaciones buenas y Dios te dice, bueno, dámelo. Ah, no, espérame, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿y si ya no me toca otra vez los dulces de la piñata? Entrégamelos. No, no sé si hay bolo, ¿no? Entonces, tenemos que confiar en Dios. Si entendemos esto, que Dios es el que nos da las fuerzas y está en medio de nosotros, entonces no importa cuánto tiempo dure el problema que tenemos. No le saques tiempo y sí, Dios, pero ¿y ya será este mes que ya? ¿O todavía no? No importa cuánto tiempo sea, porque Él está en medio de eso. Él está ahí. Entonces, hay algo aquí también interesante de lo que nos dice Pablo en Filipenses, es que muchas veces él dice que ha aprendido a pasar por escasez, por no tener, por tenerlo todo, por no tener nada. Y aquí entra algo interesante, entonces lo vivió. A veces cuando alguien está viviendo una situación y dice, no, es que no puedo, o estoy ahorita en escasez o así, lo condenamos diciendo, no, no abraces eso y no, o sea, tienes que aprender a entender que no importa la situación que estás viviendo, Dios es tu fortaleza, punto, no es malo que tú reconozcas y es sabio reconocer lo que estás pasando, que digas, oh, ahorita la situación, tengo que entender qué está pasando en mí, qué tengo que modificar, porque si la ignoras o la quieres tapar, no la puedes resolver. Entonces, es sano, por eso lo repetimos, aquí es un lugar seguro donde tú dirías, oye, yo la estoy pasando mal, ayúdenme, no puedo con esta situación, no sé qué hacer. Bueno, aquí siempre va a haber lugar para ti para recibirte y está. No te esperes al domingo y para ver si alguien tiene la compasión de que el domingo a lo mejor deberíamos de hacerlo, pero si el domingo no sucedió, a lo mejor en la del miércoles o la del martes o el día que fuera o te encontraste o lo invitaste, recibiste eso que necesitabas de Dios. Necesitabas eso. No te esperes. No importa lo que estemos viviendo, experimentando, Cristo es más que cualquier otra cosa. Y acuérdense que la fe no es para ayudarnos, no es para ayudarnos a confiar en Él, a confiar en que Él está en medio del proceso. El problema es cuando la fe, que solo tenemos la fe que cree en Dios, pero no la fe que confía en Dios. Porque aquí viene otra circunstancia, decimos, bueno, sí creo en Dios y creo que existe, y no, sí, yo tengo fe en Dios, pero ¿confías en Dios? ¿Confías realmente en Dios? Es fácil creer que Dios existe, ya lo dijimos, hasta los que están fuera de aquí saben que Dios existe y que Dios está ahí, pero es diferente cuando haces las cuentas y no salen. Piensas lo que tienes que hacer y ahí no da. No, sí, Dios existe, pero la cuenta no da, ¿cómo le hago? Cuando ya viene el que va a cobrar, cuando ya viene la situación o cuando la enfermedad se está complicando, ahí confías en Dios. Ahí ya no, a veces no es tan fácil. Y no estoy diciendo que esté mal, al contrario, para eso estamos aquí, para aprender, ayudarnos y entender que Dios es bueno, a pesar de eso. Y a veces decimos, bueno, se supone que voy a avanzar con esto que creo en Dios, pero si no confío en Él y dices, bueno, pues tuve un problema hace un tiempo, hace unos meses, luego la semana pasada tuve otros problemas, hoy tengo otros problemas y mañana tengo otros y entonces en lugar de ir avanzando parece que voy de mal en peor. ¿Cómo? No me dan las cuentas. Pues Dios es bueno y lo que quiere es que cambies la perspectiva de estar viendo solamente, Dios, yo necesito que tú resuelvas mi problema y aprendas a estar con Él por deleite. Y sí, vendrá un de repente de Dios que va a solucionar todo, pero tu corazón tiene que estar bien posicionado. Si no, no hay más. Dios nos amó y nos pasó de la muerte a la vida y cambió nuestra vida. Y ha cuidado de nosotros. Aprendamos solo a creer en Él.
Solo a creer en Él, a confiar realmente que Dios es bueno, siempre ha sido bueno, es bueno y siempre será bueno. Es suficiente con eso. Si algo hemos aprendido en todo este tiempo de sufrimiento, es que todas las complicaciones, incluso hasta cuando están subiendo de intensidad, parece que le están subiendo como la maquinita de toques, dices, no, y te dobla más y te dobla más y dices, pues estoy confiando en Dios. Y parece que el Señor no tiene piedad de mí, me está doblando las manos. No se le ha salido de control las cosas a Dios. No se le ha salido de control. Él está ahí con nosotros y aunque las cosas se pongan complicadas, podemos confiar en Dios. Porque Él siempre ha sido fiel, siempre ha cuidado de nosotros. Y a veces no entendemos y no creemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. A veces no entendemos las cosas. Nosotros estábamos pasando una situación que no entendíamos, pero decían, ¿por qué? Y luego ya pasaba otra cosa y veíamos lo que sucedía y decíamos, ay, nos libró. No entendíamos por qué nos tocó movernos de un lugar a otro donde estábamos viviendo y dijimos, ¿por qué? Si tú nos entregaste esto y de repente viene un desastre y se llevó eso. Entonces ni hubiéramos tenido ni eso ni nosotros. Y le decía yo a mi familia, hubiéramos hecho un viaje, pero no a este destino, sino estuviéramos en otro lugar. Y no lo entendíamos, incluso lo reclamamos, ¿qué pasó? O sea, no entendemos a veces las cosas, a veces nos sentimos con mucho dolor y así, golpeados, humillados, atados y no entendemos qué está pasando, pero tenemos que entender que Él es suficiente y que tenemos que buscarlo como ellos y que simplemente la motivación de la adoración es suficiente lo que tú hiciste desde antes, no lo que has hecho durante mi vida. Y aún así ha hecho cosas en nuestra vida, pero Él vino a hacer algo desde antes, desde mucho antes. El plan perfecto fue mucho antes de que tú y yo existiéramos. Mucho antes. Y en ocasiones decimos, sí, Dios es bueno, pero si se supone que Dios es bueno, pues se supone que Dios es bueno, que haga esto, que haga aquello, que haga lo otro, que resuelva mi problema. Y no estoy viendo lo que Dios está haciendo. Y nos preguntamos, pues ¿por qué Dios no está haciendo algo? Yo creo que la pregunta está equivocada. La pregunta es, si yo tengo fe, entonces ¿por qué no estoy confiando? Si yo realmente soy una persona de fe, entonces ¿por qué no estoy confiando? No, se supone que si Dios es bueno, ¿qué deba hacer? No. Si tú realmente confías en Dios y crees en Dios, ¿por qué no estás confiando? Algo ha de haber hecho en tu vida ya. Y si lo hizo una otra vez, ¿qué dice aquí? Lo hará otra vez. ¿Por qué estás dudando que no lo va a volver a hacer? ¿Por qué estoy dudando de que Dios no lo va a volver a hacer? No, ya lo hizo una vez y ya se acabó el cartucho y se acabó. Son las bendiciones que me tocaban, me las gasté. Algunos nos hemos gastado de más. Ya ha tenido gracia para decir, bueno, pues póngale otra dosis que ya se las echó todas, ¿no? No levanten la mano, pero realmente a veces así pasa. Y Dios vuelve a hacerlo. Estamos pasando situaciones, pues sí, y lo va a volver a hacer. Nos cuesta creer eso. Lo estoy diciendo porque es algo que yo he vivido, que dice, no, ya, no lo va a hacer, ya, o sea, ya fueron muchas. Lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer. Entonces, pero recuerda que la razón detrás de tu corazón siempre debe ser la confianza. La razón detrás de tu corazón siempre debe ser la confianza. La confianza en Dios, en que estará con nosotros en el proceso, como estuvo con los jóvenes en el horno, que estará con nosotros como cuando estuvo en la situación esa que te acuerdas, en ese momento en el hospital, en ese momento que ya no tenías para pagar, en ese momento que ya estaban por llevarte a otra circunstancia, a que estamos aquí, a que estamos vivos, en ese momento ahí ha estado. Y aquí hay dos grupos de personas que buscan a Dios y cuando pasamos sufrimiento, y las personas hay un grupo en el que trae un sufrimiento que realmente es real, que realmente está pasando una situación
Y es un grupo de personas. Y también hay un grupo de personas que están sufriendo porque Dios no les ha complacido sus caprichos o sus deseos. Y los dos se sufren, de todas maneras sufres, sea real o sea por capricho. Pero la gran diferencia, cuando nosotros estamos buscando solamente lo que deseamos, no entendemos el valor de lo que sí tenemos, de lo que realmente sí tenemos y de lo que necesitamos en realidad. Incluso cuando las personas buscan solo a Dios por lo que desean, empieza la comparación. Entonces, ¿por qué aquel tiene el carro, la casa, el trabajo, el dinero, las cosas que yo no tengo si yo vengo aquí también? ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me da lo mismo? Porque es mi deseo. Y no entendemos, y empezamos a compararnos por lo que no tenemos, pero no entendemos porque solamente queremos lo que deseamos. Y no entendemos que tenemos lo que necesitamos, que es Cristo. Lo único que necesitamos aquí es Cristo. Y todos aquí tenemos a Cristo. Y si no lo tienes, hoy lo puedes tener. Y es lo único que necesitas. Y los deseos, ok. Si Dios le place y le complace, te los va a permitir. Y si no, no te preocupes. De todas maneras, tienes lo necesario para vivir. Y me estoy acordando, esto está extra, que una vez un sabio maestro albañil en una propiedad que hace muchos años estábamos arreglando. Algo estábamos haciendo una modificación, o no me acuerdo si fue cuando tumbamos el muro ahí en el cine, pero el albañil estaba dándome la historia de su esposa que le decía, no, aunque sea que tuviéramos lo que necesitamos. Y le dice, cállate, vieja, no digas eso. Porque si tuviéramos lo que necesitamos no tendríamos nada, no tendríamos ni siquiera esa lavadora que quieres, órale a mano y todas las cosas que tú tienes de comodidades no las tendrías. Mejor di que queremos la lavadora, que queremos la licuadora, que no sé qué. Y a veces todo lo que queremos son deseos y no entendemos que lo que necesitamos es Cristo, es lo único que necesitamos. Y sí, suena bien y ahorita vamos a ver algunas cosas. Eh, lo que yo necesito, a veces, y volvemos a hacer lo mismo, cuando estamos solamente buscando nuestros caprichos, muchas veces el mensaje que le damos a Dios es lo mismo. Yo sé que tengo lo que necesito, que tú estás presente, pero no eres tú lo que yo necesito. Lo que yo quiero es aquellos caprichos, aquellos deseos que tú todavía no has contestado. Que tengo muchos deseos y mucho tiempo orando por esto y no lo has contestado. Sí, tú estás aquí conmigo y todo. Sí, pero yo lo que quiero ahorita lo que ahorita deseo es esto. Y no eres tú. Se supone que si tú me amas deberías de... No. Se supone que si yo creo en Él y tengo fe en Él y confío en Él, entiendo que sus planes son mejores que los míos, no mis deseos. Y hemos cantado aquí, dice, porque si tengo a Él es más que suficiente. Hemos cantado la de Cristo, si te tengo a ti, lo tengo todo y Cristo es más que suficiente hasta que llega el problema. Hasta que realmente la situación es seria. No, lo tengo todo, Cristo. Y hasta haces la pose 300, no sé aquí qué número es, pero en otros lugares es la 302. La pose de, no, o sea, aquí estoy entregado totalmente, y eres todo lo que yo necesito, Cristo. Pero llega el problema, llega la situación. Entonces Dios es bueno hasta que la situación se complicó. Hasta que ahora sí ya no pudo el contacto, el recurso, mis capacidades, y ahí sí ya parece que Dios no es bueno. Dios es bueno hasta que realmente viene una situación seria.
Y lo último que queremos a veces en una situación seria es Cristo. Porque seamos honestos, muchas veces buscamos a Dios cuando todas nuestras alternativas se acabaron. Ya le hablé a aquel y le dije, yo hice, y todas mis alternativas, se acabó. Ay, sí, Cristo, solo tú, no. Ya se te acabaron las alternativas y ahora sí quieres buscar en lugar de primero ir y luego ver qué Dios te va a poner. Pero operamos al revés. Si no es cierto, ¿por qué actuamos a veces así? O sea, si tú estás aquí y dices, ay, sí, pero yo ahorita lo resuelvo con mis capacidades, con mis llamadas, con el 1000 contactos y todas las. No, ahí ya buscamos ahora sí la ayuda de Dios. Entonces, recuerda, Dios es bueno, pero el motivo de mi corazón, ¿cuál es? En la situación. Y es duro lo que vivimos. Realmente es duro. No estoy diciendo, estoy reconociendo que a veces las situaciones, tu situación o mi situación, y decíamos, no sabemos si actualmente tú estás viviendo una situación también tan compleja y estés pasando por tanto dolor, como no entendemos. Exprésalo, dilo, apóyate. Y los que no están pasando por eso, no te esperes a que digan, ve y manifiesta el amor de Dios. Porque es difícil. Dios es bueno y no olvidemos que siempre es y será bueno. Lo repito hasta que se nos quede. Jeremías 9, del 23 al 24, igual me lo pones por favor en la nueva versión internacional. 9, del 23 al 24. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con gran amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Si alguien ha de gloriarse, si aquí alguien debe decir, mira yo y véanme y todo, no es ni el más sabio, ni el más rico, ni el que más tiene, ni el que más se ve bien, ni el que se peinó mejor, no. Es simplemente si nos vamos a gloriar es por conocer a Cristo. Nada más. Si algo debes de tener hoy, de salir con ese orgullo que digas, no, aquí nadie me para, es de que conoces a Cristo. Y eso es lo que pasó con Pablo. Pablo, su historia era con un encuentro con Dios, fue suficiente para que él cambiara toda su vida y su gloria. Era que conocía a Cristo. Que conocía a Cristo. Para nosotros debe ser suficiente eso y hoy debemos de estar orgullosos y nuestra mejor estrella o lo que te va a hacer brillar es que tú conoces a Cristo. Ahora, ¿conoces a Cristo? ¿Has escuchado de Él? ¿Pero conoces a Cristo? Nos están enseñando los hábitos. ¿Qué hacía? La primera parte fue todo lo que fue Jesús y luego los hábitos. ¿Por qué es necesario conocerlo? Porque entonces aquí ahorita sale un problema y yo les digo algo y a lo mejor alguien dice, yo conozco a alguien que te puede ayudar con eso. Gracias. Y luego dice alguien más, yo conozco, y conoces a alguien que puede ayudarte con eso. Pues si de algo deberíamos de andar diciendo en la calle para resolver cualquier cosa es, yo conozco a uno que te va a acompañar en esa situación. No sé cuánto se tarda en arreglarte, pero te va a acompañar en esa situación. Ahí va a estar contigo, no se va a ir de ahí. Mientras tú estés pasando la situación, no se va hasta que la termina. Y no te cobra. Que luego, no, ya cobraron, ya llegó y ya desapareció, ¿no? Entonces, si algo tenemos que realmente decir es jactarnos de que conocemos a Cristo. Y si no lo conoces, pues es tiempo de conocerlo.
para que sepas quién te va a acompañar. Porque a lo mejor yo, cualquiera, te podemos fallar muchas veces. Que a veces las cosas son complicadas y también pasamos circunstancias y a veces somos egoístas y a veces sí podemos y a veces decimos y a veces solo decimos palabras vacías de no, yo ahí estoy contigo cuando lo necesites. Mañana mejor porque... Y podemos fallar, pero Él no. Él no nos va a fallar. Pablo, perdón, tuvo un encuentro suficiente. Suficiente fue ese encuentro con Jesús para que él pudiera reconocer que estaba ante el Rey de Reyes con el mero bueno y cambió toda su vida. Tú y yo hemos pasado algún encuentro con Jesús y si no lo has pasado, es tiempo de pasarlo porque Él está anhelando pasar ese encuentro. Pero si tú ya lo pasaste, recuerda ese encuentro. No te vayas a, cada que lo ves quieres encuentros y quieres cosas y quieres que te solucione todo cada que lo ves. No, es simplemente su presencia todo el tiempo. Recuerda ese encuentro y aférrate a ese encuentro cuando te dijo, tú me vas a ayudar, tú lo vas a hacer. Ah, no, como no haces como yo quiero, como no respondiste como yo lo había pensado, que mis ideas son muy buenas, no sé aquí si se han preparado, pero mis ideas son muy buenas. Y no lo hiciste así. Entonces tu encuentro no es lo que yo necesito, lo que yo necesito es lo que yo en mis ideas, en mi capacidad, que tú me la diste y yo soy muy bueno para eso. Necesitamos regresar al encuentro con Él, a lo básico, lo que nos explicaba Abby. Cuando estaba ahí sentada le cambió el enfoque y corrió y lo hizo. Tú y yo a veces, pues sí, creemos y venimos aquí, por eso les decía al principio, piensa para qué estás aquí. Si venías a que Dios te cumpliera lo que tú querías y deseabas, y no sucede, ya no voy, porque cada que voy ahí no recibo nada. No, no recibo lo que yo busco, mira mi capacidad, yo de este nivel para acá. Llego ahí y no. Y si lo que tú tenías que hacer es venir a ser de bendición para alguien. Si ese día tú ibas a ser usado para ser de bendición a alguien. No lo sé. Entonces, si venimos por eso aquí o dejamos de venir, cuando entendemos eso, no estaría condicionado en juego si me voy a reunir, si voy a ir, si voy a orar o no, porque Dios es suficiente. Y si no entiendes que Dios es suficiente, pues entonces todo lo que deseas a veces lo vas a tener, a veces no, y ahí te la vas a llevar. Las situaciones que vivimos, a veces no las entendemos. Yo no he entendido muchas cosas de las que he tenido que vivir en mi vida. He vivido, aunque me vean así de joven y ve, he pasado muchas cosas y muchas no las he entendido. Hoy no entiendo muchas cosas que estoy viviendo, no las entiendo. Y es duro, a veces es duro y a veces digo, la vida es dura. Todavía en esta semana tuve una situación muy complicada, muy complicada. Y te sientes pedazos, te sientes golpeado. Y hay dos cosas que he entendido con esto es, no las entiendo, pero es el testimonio de victoria que tengo de un momento tan duro, que eso me permite ayudar a otros justo en esa situación. Porque la historia de Pablo y Silas, al final, por su sufrimiento, por qué lo pasaron, toda una familia creyó en Dios. Eso es lo glorioso. Tú que sabes que Dios te dice, necesito que sufras un momento para que otros puedan verlo. Necesito que llores un momento
para que esas lágrimas sean bálsamo para alguien. No entendemos las situaciones, pero a veces experimentamos cosas que nos rompen y Dios dice, necesito que experimentes situaciones que te van a romper en tantos pedazos, que cuando yo lo reconstruya y haga esa obra maestra, todo el mundo va a ver que hay un testimonio vivo. Porque no es que yo te cuente, aquí está la historia de ellos. Pero yo te digo, desde el principio te dije, me identifiqué con cosas que están pasando. Entonces esta es la historia y está muy padre y debemos de creer en todo esto que es la palabra de Dios. Pero tú y yo somos testimonios vivos, reconstruidos de esas situaciones que hemos pasado. Y a veces yo me he sentido pedazos. Cuando me dijeron de domingo pasa, le dije, no, me siento pedazos. ¿Qué voy a decir yo si estoy pasando situación complicada? Pero justo en lo que estás pasando es lo que Dios quiere reconstruir para que realmente digan, pues no es el primo de un amigo el que una vez, el Silas, ¿te acuerdas? Que no, es aquí alguien cercano que está viviendo, que está pasando y que Dios está permitiendo eso para que los demás crean. ¿Sabes el valor de que toda esa familia haya creído? Por el sufrimiento de unos. Yo no sé a veces por qué pasan las cosas. Y no te voy a explicar hoy la solución para que no pases nunca nada, ¿no? Pero que entiendas que Dios es bueno y puedes confiar en Él. Y que si te está preparando y si te está pasando por un proceso complicado, justamente es para que ayudes a otros. Porque la historia que me llevó al suelo es el testimonio que va a levantar a otro. La historia que hoy te partió, que hoy te duele y que es tan difícil, es lo que va a levantar a uno más. Hoy puede ser una historia de cualquiera de nosotros. Por eso decimos, no sabemos el de al lado que está pasando. No ignoremos eso. Pero a lo mejor tu historia va a ser de bendición para alguien más. Lo que tú estás pasando y lo que te está procesando, no trates de entenderlo. Solo confía en que Dios es bueno y Él te está preparando para ser para bendición de otro o para nosotros. Y para que el día de mañana tú pases y digas, aquí estoy vivo, reconstruido. No, pero tú, sí, pero estoy reconstruido. Hoy estoy reconstruido. Gracias a Dios puedo estar aquí, puedo estar vivo. Hay cosas que no entendemos, pero eso es el testimonio de otros. Eso es la razón de las cosas que a veces pasamos. Tienen una razón, porque de nada serviría que yo te viniera a platicar una historia que leí. Mira, me encontré ahorita una publicación que alguien puso y dicen que no. En mi vida soy testimonio vivo de muchas cosas y a lo mejor hay cosas que yo no te puedo ayudar el día de hoy porque no las he pasado. Para eso hay otros que están pasando cosas interesantes que nos van a ayudar. Pero en las que yo he pasado, con mi corazón te puedo ayudar en lo que yo he pasado, lo extiendo que sirva a ti, por lo menos para que sepas que Dios es bueno. No porque yo te vaya a dar la razón, simplemente Dios lo hizo. Y el mismo Dios que lo hace conmigo, lo hace contigo. Entonces, en lo que estamos pasando es justo en donde Dios nos va a utilizar. Y a veces juzgamos un poco eso. Juzgamos a las personas diciendo, a lo mejor está pasando un proceso, una situación, porque es merecido, porque se lo buscó, porque no hace bien las cosas, porque no es espiritual. No, la vida es dura y pasamos cosas, pero confiamos en un Dios que nos ayuda a pasar todas esas circunstancias.
No juzguemos a los demás por lo que están pasando, porque a veces por eso no levantamos nuestra mano y decimos necesito ayuda, porque sentimos que nos vamos a sentir expuestos. Pero a veces en esa exposición no sabes la bendición que es para otros recibir eso. Dios trabaja en eso, en nuestra debilidad. Y la debilidad es la puerta para ver el poder de Dios. Esa es la puerta. ¿Quieres ver el poder de Dios? Tienes que reconocer tu debilidad y abres. Soy débil. A veces no queremos que nadie vea lo que somos débiles o limitados. No, se van a dar cuenta de que yo con esto no puedo. Ahí es donde Dios lo va a hacer. Confía en eso. En el sufrimiento podemos encontrar la esperanza que no defrauda. Encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento en el sufrimiento. Solo tenemos que atrevernos a confiar realmente en Dios, confiar que Dios es bueno y que está con nosotros en todo momento. Romanos 8:18, ¿me lo puedes poner por favor? Igual en nueva versión. De hecho, considero que nada se compara a los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Si tu dolor es tan fuerte, tan complicado, no se compara con la gloria que va a venir para ti. Aquí nos anticipan que no importa lo que estés pasando, viene algo todavía mucho más fuerte para ti. Mucho más fuerte para ti. ¿Me puedes poner 2 Corintios 4, 8 y 9, por favor? Es así en nueva traducción viviente. Gracias. Bien efectivos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Yo no sé si hoy tú te sientes así, derribado. Yo en la semana así me sentí, derribado. Pero Dios es suficiente. Y tuve que ver esto y decir, ok, está bien, tú eres suficiente. No oro y te adoro para que soluciones esto. Hoy oro y te adoro porque tú eres suficiente y que tú estés aquí conmigo. No somos abandonados por Dios. No te va a dejar ahí a la suerte. Lo que hizo que todo esto sucediera fue el encuentro que tuvo Pablo rumbo a Damasco con Jesús. Y que hoy pudiéramos aprender de esta historia, que no importa la situación que estés viviendo, siempre va a haber un de repente de Dios y ese de repente va a ser testimonio y otros van a creer. Si tú no has tenido ese encuentro, o si no estás seguro o no lo recuerdas, es momento de que lo recuerdes. Ese momento yo me encontré con Dios. Y pudo haber sido el momento en que aceptaste a Cristo, está bien, pero pudo haber sido un momento donde tú estabas en una complicación y Dios vino y te dio esa paz, o te dio esas fuerzas, o te dio un abrazo, o te dio una palabra, o simplemente vino un de repente de Dios en tu vida y algo sucedió. Pero a veces somos buenos para olvidar esas cosas. Olvidamos porque es tanto mi dolor ahorita que no recuerdo ese momento. Y hoy es momento de recordar ese encuentro con Dios. O si hoy estás pasando eso, hoy encuéntrate con Dios. Hoy encuéntrate con Él. Y entonces confía y deja de decir, sí, Dios es bueno. No,
Dios es bueno a pesar de lo que estoy pasando.